Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Siendo las 12:34 y estando presente en lista Caricia Ríos, No me llega, no me llaman. la Abigail García, María Torres, Bárbara Herrera, Diego Jarpa. ¿Podemos apagar el micrófono, porfa? Gracias. Diego Jarpa, Mabel Soto, Michelle Yulés y Jennifer Salazar. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy es en relación a gestión comercial y tributaria. ¿Sí? Lo primero es hacer un breve resumen de lo que estábamos trabajando. Y lo que estábamos trabajando era documentación comercial. ¿Correcto? Gracias por la participación. Sí. Gracias. Ok, ¿qué son los documentos comerciales, Caricia Ríos? Profe, yo presté mi cuaderno. No importa lo que haya aprendido, lo que está en su cabeza, lo que está en su cabecita. ¿Qué son los documentos comerciales? Las facturas de lo que aprendimos, de cómo se despachan, Ok, estamos nombrando ahí las facturas. ¿Qué otro documento comercial existen? Ay, se me olvidaron. María, ¿puedes colaborar? Espérame, lo estoy buscando. Ah, lo está buscando. ¿Ve que no estudiamos los fines de semana, parece, ¿eh? Es que tengo que pasar el limpio y... Ya, pues pongámonos a pasar el limpio. Mabel, ¿qué otro documento aparte de la factura? Cheque. El cheque, muy bien, Mabel. Jennifer, ¿qué otro documento aparte de la factura? No sé si será o no, profe, pero creo que cheque, algo así. Sí, ya lo dijimos. Aparte el cheque y la factura, otro. La cotización, La cotización. orden de compra. Doña Rosalba, muy bien. La orden de compra, ¿cuál más, Bastián? ¿Otro? No, Bastián parece que no nos va a responder hoy día. ¿Ah? ¿Diego, alguno? Aparte, llevamos la cotización, el cheque, la factura. ¿Ese que sirve para trasladar las mercaderías de un lugar a otro, cuál era? ¿Ya de despacho? Muy bien, la guía de despacho. Ahora, ¿para qué utilizábamos esos documentos comerciales? ¿Por qué nosotros los usamos en las transacciones que hacemos comercialmente en Chile? Son dos elementos. El objetivo fundamental para el respaldo y el control. Respaldo, ¿cómo se llama? Los documentos comerciales que se usan en los procesos de compra y venta que hacen las empresas son documentación de respaldo. ¿Sí? Y el respaldo me permite controlar si hay fuga de dinero, si hay entradas o salidas de mercadería, cuánto gano, cuánto pierdo. ¿Vamos? Ok. ¿Cuál es el impuesto que regula esta documentación de compra y venta? ¿Los servicios de impuestos internos? El impuesto que regula El IVA. el IVA. Okay. ¿En qué ley? Porque el servicio. ¿Ah? ¿En qué ley? ¿En qué normativa legal? ¿En la 58 era? No, dijimos El comercio. 68. No, la ley de... La conocida ley del... Oye, se pregunta la prueba. La ley del IVA. Decreto ley 85. Decreto ley 8, ¿cuánto era? 27. 25. 825. Decreto ley 825 del año 1974, ley
de impuesto a las ventas y servicios. ¿Ok? ¿Cuál es el organismo? Y aquí lo dijo la Caricia recién. ¿Cuál es el organismo que fiscaliza el cumplimiento tributario de las empresas? Impuesto interno. El servicio de impuestos Interno. internos, que es el servicio que está otorgando hoy día el bono de clase media y los préstamos blandos, ¿cierto? Ajá. Pero y aquí voy a entrar a la clase de hoy. El servicio de impuestos, ¿cuál es la otra palabra? Servicio de impuestos internos. Y la última palabra es internos. Y vuelvo a recalcar, internos. ¿Y qué significa que sea interno? Que son para las operaciones que ocurren dentro de Chile. Abigail, le pido que silencie el micrófono y se concentre. Gracias. Repito, servicio de impuestos internos. Internos. Operaciones que ocurren en Chile. Dentro del país. ¿Se entiende eso, no? ¿Por qué es interno? Porque está dentro de Chile. Dentro de las fronteras del país. Las operaciones comerciales que ocurren dentro de las fronteras del país, ¿cierto? Se regulan por la ley de IVA y quien fiscaliza esa normativa es el Servicio de Impuestos Internos dentro de Chile. Pregunta, ¿las empresas pueden hacer entonces operaciones fuera del país? Sí, po. Correcto. Y cuando Sí las se puede. empresas, sí se puede, cuando las empresas venden a empresas que están en otro país, hablamos de una exportación. Y cuando las empresas compran artículos desde otro país y lo traen a Chile, hablamos de la importación. Y la ciencia, la mecánica, la metodología que regula los procesos de importación y exportación es lo que conocemos hoy día como el comercio internacional. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy día es comercio internacional. ¿Ok? Porque ya vimos que las empresas en Chile compran y venden y sus operaciones las van respaldando con documentos y tributariamente, ¿cierto? Se van generando impuestos a pagar, que es el impuesto al valor agregado, dentro de Chile. Pero cuando las empresas hacen operaciones fuera del país, hablamos de operaciones de comercio internacional. ¿Sí? Y el comercio internacional es un comercio muy, muy antiguo. Muy, muy antiguo. ¿Estamos? Entonces, la clase de hoy es comercio internacional, para que lo anoten. Profe, ¿a qué hora vengo ya? Pero hay que dejar apagados los micrófonos cuando uno se retira, porque si no, no se escucha. ¿Ya? Apuntamos ahí. La clase de hoy es comercio internacional. O sea, y con la que vamos a ir avanzando más adelante. ¿Qué es el comercio internacional? Es el intercambio. Es el intercambio, vamos apuntando ahí, es el intercambio de bienes entre empresas que están en un país y empresas que están en otro país. ¿Ok? Profe, yo voy a sacar captura ya porque el cuaderno le presté a la Abigail García. Bueno, pero mantenga el micrófono apagadito. El comercio internacional lo vamos a entender como un proceso de intercambio de bienes y mercancías de un país a otro o de empresas que están en un país y empresas que están a otro. El comercio internacional, yo voy avanzando rapidito, esta es materia que se las voy a compartir después. El comercio internacional, ¿cierto? Es un proceso histórico, ¿cierto? Y que tiene distintas etapas. La primera etapa era el feudalismo, materia de octavo básico. ¿Qué es lo que era el feudalismo? El señor feudal, ¿cierto? Que tenía sus lacayos, que les pasaba un terreno,
¿cierto? Y era el señor feudal el que vendía entre distintas naciones. Después pasamos al mercantilismo. ¿Y qué es lo que era el mercantilismo? Cric, 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 cric. Octavo básico. Cric, 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 cric. El mercantilismo era cuando los países, ¿cierto?, se enriquecían a partir de los metales que tenían. Un país que producía mucho metal era ¿cómo se llama? Como ideas económicas, profe, ¿o no? Sí, era ¿Me suena? un país que produce mucho metal, ¿cierto?, generaba riqueza. De ahí el auge del oro, ahí el auge de la plata, ¿cierto? Y posteriormente llegamos a la etapa del libre cambio, que el libre cambio o el libre cambismo, que fue una respuesta a las teorías proteccionistas, porque los países se sintieron invadidos, ¿cierto? Me están invadiendo. Entonces ellos protegieron y vendían solamente su producción, pero no les alcanzaba. Entonces, Eso viene a ser comercio internacional, ¿no? Internacional. Son las primeras teorías de comercio internacional. Y quiero decir con esto que el comercio internacional tiene etapas dependiendo de los regímenes económicos que las naciones imponían en su historia. Hoy día nos encontramos en una ¿cómo se llama?, en una economía abierta. Hoy día nos encontramos en un libre mercado que llega a ser despiadado, a mi juicio. Sin embargo, hay ciertas acciones, por ejemplo, que son necesarias de ir regulando. ¿Ok? Un poquito de historia. El comercio internacional no es una cuestión nueva de ahora, sino que es una cuestión de muchos años atrás, que parte con las teorías feudalistas, que parte con las economías mercantilistas, ¿cierto? Y llega al libre cambio como respuesta al proteccionismo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo aquí algunas cosas. Cuando hablamos de comercio exterior, en el mercado el precio de una mercadería depende no solo de los precios de los factores productivos, sino del precio de todas las mercaderías existentes de una doble interdependencia. Los precios de las mercaderías, factores productivos, regulaciones, distribución, ingresos, eso es estructura para tener más, o responde a una estructura de la demanda. Te doy un ejemplo claro respecto de demanda. En Chile, ¿se consume plátano? No, o sea, sí se consume, pero no todos los chilenos. En Chile se consume plátano, sí. La otra pregunta, ¿en Chile se produce plátano? Eso sí, no se puede producir. Entonces, como la gente demanda la necesidad de un bien que no se encuentra a disposición, lo tengo que traer de otro país. Lo tengo que traer de otra economía. Exportación, ahí viene. Lo tengo que importar en este caso. Importar, eso no es ¿correcto? Ahora, podríamos decir que Estados Unidos, no, lo voy a decir de otra manera. En Chile, ¿se produce cobre? Sí. Sí, pues, se produce harto cobre, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacemos con ese cobre? ¿Lo ocupamos todo en Chile o lo vendemos al extranjero? Lo vendemos. Lo vendemos, Lo ¿cierto? venden en otros países. Pero nosotros los chilenos somos súper inteligentes porque tomamos el cobre bruto y se los vendemos a los japoneses, ¿cierto? Y le vendemos una pieza de cobre, voy a poner un ejemplo, a 1.000 pesos. Es un ejemplo solamente. Se la voy a vender a 1.000 pesos. Y 2 meses después se la compro. Pero se la compro a 10.000 pesos. Procesada. ¿Por qué? Los Porque cagaron. el tipo me la vende en modo de chip. El tipo me la vende en un chip que yo utilizo en el teléfono celular. Y las hacen con el cobre que yo mismo les vendí. ¿Por qué? Porque ellos tienen la tecnología y tienen la distribución, en cambio yo no. Entonces entrego materia bruta y recibo valor agregado. ¿Se En la entiende? llave está. Sí, ahí está la llave. No tiene nada que ver la llave. Entonces, La llave cuando hablamos de el equilibrio, dice relación con principalmente con la demanda, con la estructura de la demanda que tengo que tener. Hay una teoría que dice relación con la localización, y era lo que planteábamos respecto de que, claro, yo voy a vender aquellas cosas que tengo, pues no voy a vender aquellas cosas que no tengo.
En la medida que exista acumulación de capitales y de recursos, que eran como algunos recursos que estábamos viendo en clases anteriores, ¿cierto? Principalmente de recursos naturales, va a surgir una sustitución de estos productos de manera sintética. O sea, si yo no tengo en Chile mucho petróleo, tengo que buscar alguna alternativa como para movilizar las empresas ¿cómo se llama?, que utilizan petróleos en sus procesos productivos. Yo vendo el recurso natural que tengo. La luz, la energía eléctrica que usted tiene en su casa hoy día, hace no más de 2 años atrás, se producían por centrales que funcionaban con gas y que funcionan todavía con petróleo. Y eso genera elementos de contaminación. Pero el petróleo en Chile no lo produzco, entonces me veo obligado a importar recursos naturales de otros países. Antes le comprábamos a Venezuela, ahora no le quieren comprar a Venezuela petróleo. ¿Por qué? Porque hay un choque con Estados Unidos. Y bueno, existen distintas políticas comerciales, ¿cierto? Que es importante que las naciones vayan asegurando siempre el abastecimiento de lo que las personas requieren, de la demanda interna. Y esos productos que llegan tienen que distribuirse en todos los mercados específicos. O sea, en Santiago de Chile hay muy pocas empresas que importan tractores. No sé si... ¿Y por qué? Porque los tractores no se ocupan en Santiago, se ocupan en el campo. Entonces las empresas que hacen importación y ahí estoy hablando de distribución. Entre que llegue un tractor a Valparaíso y que llegue uno a Arica, es preferible que llegue a Arica, porque lo puedo ocupar en los campos nortinos, o si lo voy a ocupar en el campo del sur, probablemente tienen que llegar a Valparaíso, porque el costo de traslado y la gestión de transporte es más caro. Entonces hay un elemento, cuénteme. Los tractores tampoco, o sea, por lo que yo sé, los tractores también se ocupan para construcción, ya sean edificios, cosas pequeñas. Claro, pero estamos hablando, claro, pero yo me estoy refiriendo y estoy ejemplificando a tractores relacionados con procesos agrícolas. Ah, ok. Yo tampoco sé salir eso. ¿Por qué debe una empresa exportar? Viene atrasado el IRB. ¿Por qué deben las empresas exportar? Si tengo muchos recursos, evidentemente tengo que hacer exportación. Porque me van a sobrar, ¿cierto? Desde el punto de vista empresarial, el objetivo de la exportación es aumento también los clientes, ¿cierto? Dame un segundo, por favor. Estoy ahora yo con un problema técnico acá. Ok. Claro, porque si yo tengo, por ejemplo, una producción de, no sé, de frutas, y mi mercado de 17 millones de consumidores me consume menos que lo que yo estoy produciendo, ¿para qué las voy a perder? Prefiero exportarlas a otro lugar. Entonces las empresas exportan por clientela, exportan por demanda y también exportan por la necesidad de incluso de sus imágenes corporativas. Una empresa es más importante cuando tienes operaciones de comercio internacional que cuando tienes solamente operaciones de comercio nacional, porque su capacidad técnica significa mayor elemento. ¿Ok? Y esto ahora no quiere... y las empresas exportadoras lo que hacen es tomar los riesgos que están dentro del país y los diversifican.
conocen las variaciones, los gustos de los consumidores de otros países y también aprenden respecto de las novedades que el comercio vaya desarrollando. ¿Estamos? El knockout de la exportación consiste en instalarse en el exterior, en el país, para desde allí promover y controlar las importaciones. Y esto es re interesante, po. ¿Falabella tiene operaciones solamente en Chile? No. No tiene en todo el mundo. Casi No, en todo el todo el mundo. mundo, Casi. pero por lo menos en Latinoamérica, ¿cierto? Y para exportar, aquí es súper importante saber que mi producto va a ser, tiene que ser exportable. Por ejemplo, ¿cuál es la cultura de los musulmanes respecto a la vestimenta de la mujer? Todo cerrado. Entonces, ¿yo, empresa chilena, le podría exportar a ellos bikini? No, eso sería una falta de respeto que yo sepa. O a lo mejor podría ser la exportación, pero ¿me los van a comprar? No. De ninguna manera, Yo ¿cierto? creo que Entonces, no. claro, yo también creo que no, pero los bikinis, ¿cómo se llama? En el mundo musulmán, probablemente sea un producto no exportable. ¿Cierto? Entonces aquí tengo algunos elementos que considerar. El producto tiene que tener capacidad de exportación y tiene que ser un mercado bien elegido. Ahora, si yo exporto bikinis a Estados Unidos, Miami, probablemente sí me los compren. Obvio que sí. Tiene ¿Cierto? una buena ganancia. Claro. Pero hay elementos culturales. Chile, por ejemplo, tiene fábrica de armas. No. No. Sí. Sí, La pero FAMAE. no, pero no FAMAE, está. la fábrica de maestranza del ejército. Sí. ¿Ya? Y Chile podría exportarlo hoy día, simplemente el Estado de Chile podría exportarle armas, no sé, a el Líbano, por ejemplo. ¿Cómo sería visto internacionalmente? Mal. Sería muy mal visto comercialmente e internacional y políticamente al Líbano. ¿Por qué? Porque el Líbano hoy día está sufriendo una crisis política. Pero si Chile le exportara medicamentos y le exportara, no sé, elementos de construcción. ¿Sería? ¿Al Iván? Ah, correcto. Sería un Sería buen elemento. visto. Claro. Sí. Entonces ahí la exportación también tiene elementos de imagen. ¿Ok? McDonald's. McDonald's está en todo el mundo, ¿cierto? Sí. ¿Quién no conoce McDonald's en el mundo? Esa es mi pregunta. Yo. Ahí No, van a ir a todos los Ahora está países. cerrado. Pero sí es importante y tenemos esa lógica de que McDonald's se encuentra en todo el mundo. Pero McDonald's, ¿qué es McDonald's? una empresa de ¿Dónde comida comía? rápida. No. McDonald's no es una empresa de comida rápida. Un apellido. Es una franquicia, ¿o no? Sí, es una franquicia, pero expliquemos el concepto de franquicia, Caricia. O sea, que si es una empresa de comida rápida sería como vender la hamburguesa de una franquicia, una delicia, por decirlo. ¿O no? Igual tiene su menú, como una comida, así como dice la María, como comida rápida. ¿Qué es McDonald's hoy en día, señores administradores? McDonald's es una Compañía. palabra. McDonald's es una marca. Sí. ¿Una McDonald's es una marca. Sí. Y como bien dijo la Caricia, es una franquicia. ¿Por qué? Porque yo compro la marca y compro los procesos y los vendo. Y si tú vas al McDonald's que está en el Plaza Oeste y pagas y ves la boleta, dice Comercial Arcos Dorados Chile, Sociedad Anónima, Ruth tanto, y te da el nombre del franquiciador. En este caso voy a poner el ejemplo, María Torres. Y en la tarde tú vas al McDonald's que está en Alameda con Ahumada
y dice Comercial Arcos de Chile en la boleta, y el nombre del franquiciador, que en este caso es Bastián Herrera. ¿Cachai? Entonces, lo que hizo la... Ok, Bastián, entendí. Lo que hizo la... ¿Por qué se salen? Lo que hizo la María, compró una franquicia y explotó una marca. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cómo se llama? La marca que está trabajando o que estamos explotando en el fondo, que es McDonald's, es una marca que está conectada, que tiene elementos de contratación, donde participa mucha gente, donde se asocian otras empresas, donde existe corresponsalía entre Arcos Dorados International y Arcos Dorados Chile. Porque la empresa en el fondo, la marca es Arcos Dorados, cuyo nombre de fantasía es McDonald's. Y crean una fundación que se llama Fundación Ronald McDonald. Y muchos, en algún momento de nuestra juventud, trabajamos en McDonald's. Y ahí está el proceso de exportación. Yo tengo que identificar cuáles son los beneficios económicos para el país exportador, tengo que identificar cuáles son las ventajas que le voy a entregar al país comprador, y tengo que hacer visible mi proyecto. Y ahí hay promoción y publicidad. Hay contratos, ¿cierto? En los contratos tengo que describir las mercancías, tengo que ir elaborando precios y condiciones, tengo que hacer cláusulas en los contratos, ¿cierto? El exportador tiene que tener capacidad de producción. ¿Y qué es la capacidad de producción? Si yo produzco, no sé, me voy a la panadería, que es mi ejemplo recurrente, si produzco 10 kilos de pan, ¿podré vender a Estados Unidos? No, pues. Pero si produzco 10 millones de kilos de pan en la semana, probablemente sí pueda vender un pan procesado y exportarlo y que tenga una durabilidad de, no sé, 2 meses, 3 meses. El producto tiene que ser con calidad, porque tengo que conquistar nuevos mercados. Tiene que existir disposición para obtener materias primas. Las personas que me están comprando afuera tienen que ser una entidad comerciante o fabricante al mismo tiempo, y que tenga experiencia en ¿cómo se llama?, en operaciones de comercio internacional. Y el país que me compra evidentemente tiene que tener solvencia, porque me tiene que pagar. Tiene que tener una situación económica relativamente estable. Porque les recuerdo que las exportaciones y las importaciones las hacemos en moneda extranjera, única, que es ¿En qué moneda se hacen las operaciones de comercio exterior? El dólar. En dólares. Pero si el dólar un día está 10 y el otro día está 100 y el otro día está 500, probablemente esa fluctuación me vaya a producir demasiada pérdida. Por eso que los países compradores tienen que tener una situación de balanza o una estabilidad económica y política relativamente estable. Por eso que no era bueno que si habían aprobado el retiro del 10%, más encima el gobierno tirara más plata a la parrilla respecto del préstamo de clase media o ¿cómo se llama?, o el bono de los 500.000 pesos. Porque la inflación me va a hacer subir, o sea, el aumento de disponibilidad va a hacer subir el precio de las cosas, porque va a haber plata, va a encarecer las cosas, y evidentemente el dólar va a tender también a bajar. Y si baja el dólar, las empresas que exportan van a perder. Entonces hay que buscar equilibrios. ¿Ok? Y lo que nosotros vamos a empezar a trabajar es respecto de cómo las empresas hacen comercio internacional. Y es lo que vamos a empezar a trabajar en la próxima clase. ¿Cierto? ¿Cuáles son las consideraciones generales en que se van a realizar exportaciones e importaciones? Y aquí en esta lámina podemos rápidamente ver que existen situaciones geográficas, lo que hace es más barato exportar a Argentina
o exportar a Inglaterra? ¿Qué creen ustedes? ¿A cuál dijo? A... ¿Será más barato exportar a Argentina o exportar a Inglaterra? Yo creo ¿Pero que de dónde viene la Argentina, profe. exportación? ¿De qué Argentina. país? Desde Chile, De sí, desde Chile. Chile. Argentina. Para una empresa Argentina. chilena, ¿será más barato exportar a Argentina o a Inglaterra? Argentina. Argentina porque nos queda más cerca. Señores administradores, no han aprendido absolutamente nada. Nunca se casen con una respuesta. La respuesta es, depende. ¿Depende de qué? Del producto que yo vaya a exportar. Porque si voy a exportar fruta, me sale mucho más barato, en cantidad, mandarla por camión. Y va a llegar a Argentina. Pero si la cantidad de fruta no me cabe en un camión y la tengo que mandar por barco, me sale más barato mandarla por barco directo hacia Inglaterra que darme la vuelta por el estrecho de Magallanes y llegar a ¿cómo se llama? Al puerto de Argentina. No me preguntéis por qué, pero la sola pasada por el estrecho de Magallanes complejiza incluso el costo. No se casen con una respuesta. Depende. El tiempo, depende el producto, depende la distancia. Por lo demás, con Argentina tenemos tratado Mercosur y con Inglaterra tenemos tratado de libre comercio. Entonces, la situación contractual entre los países también influye. ¿Vamos? Y te lo está diciendo ahí, circunstancias de carácter internacional. Entonces, no nos casemos, señores administradores, con una respuesta. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, ¿qué es el comercio internacional? El intercambio de bienes y mercancías que se produce entre una empresa de un país con otra empresa de otro país. ¿Cierto? Quiero decirles que me siento extremadamente apreciado por todas estas pantallitas negras que me da la impresión que no están pescando absolutamente nada. Y me está dando la impresión que le voy a tener que poner nota a la pantalla, que es la única manera que... Sí, pues. Es una cuestión de respeto también. No lo hago. Yo sí le estoy poniendo atención, profe. No me imagino que la atención, pero de repente, no sé, mi mamita me enseñó que había que ver las caras. Sí. ¿Estamos? Es una cuestión de respeto, señores. No me gusta ver las pantallas negras. Entonces, ¿cómo se llama? El comercio internacional es el intercambio de mercancías de un país a otro. Se da por importaciones o exportaciones, pero a partir de distintas condiciones. ¿Ok? Y ese comercio también tiene documentos. La declaración de ingreso, la factura pro forma, el contrato de compraventa internacional. También tienen documentos que respaldan esa operación. Y lo que vamos a empezar a aprender ahora va a ser cómo es el proceso de importaciones y exportaciones. Próximo lunes nos volvemos a encontrar ya con documentos más concretos respecto de cómo vamos haciendo operaciones o reconociendo operaciones de comercio internacional. Lo que usted tiene que aprender es que en Chile tengo operaciones comerciales y que tienen un soporte y que tienen una cantidad de documentos. Y las operaciones de comercio internacional también tienen soporte y que tienen otro tipo de documentos. Y después vamos a ir mezclando esas cosas. Cuando volvamos, que tengo la impresión que va a ser muy, muy luego. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, después puede mandar
Después voy a mandar Sí, lo voy a mandar el de la inmediatamente. A mí me pueden mandar las clases anteriores. Están en el, ¿cómo se llama? En el YouTube al que les pedí que se suscribieran. No me ha llegado notificación. Me debería de llegar. ¿Se suscribió al YouTube Formación TV? Sí, sí me debería de llegar la información. Métase al, ¿cómo se llama? Todas las clases yo las subo al YouTube. Entonces las pueden ver cuando quieran. Ok. ¿Ok? Ya, no actuaron hoy, doña, de las que se conectan siempre, la señorita O'Jules, que es Stephanie. Sí, me habló conmigo y me habló por interno por el WhatsApp y me dice que está sin internet. Le mandé un WhatsApp a Elías para avisarle y Ya. ahora te aviso a ti igual. Pero Ok. ella me avisó que no pudo ingresar. Un 1 no va a ser que no se conecta, chao, tiene el 1. No, por favor, si ella avisó. Un 1 no va. Y Bastián igual está